Nunca pensé que las palabras de un médico cambiarían mi vida para siempre. Pero cuando el doctor Herrera me jaló del brazo en ese hospital y me susurró, «Sal de aquí ahora mismo y pide el divorcio», supe que mi mundo de 40 años de matrimonio acababa de colapsar. Yo había ido a acompañar a mi nuera Lucía a su última revisión prenatal. Estábamos tan emocionadas esperando a nuestro primer nieto. Pero cuando el doctor puso esa cara de horror mirando la pantalla de la ecografía, mi corazón se detuvo. «Señora Sofía», me dijo temblando, «necesito hablar con usted a solas, ahora». Lo que vi en esa pantalla me quitó el aliento. Las fechas no coincidían. El bebé que llevaba mi nuera no podía ser de mi hijo Roberto. Las cuentas eran imposibles. Roberto había estado de viaje de trabajo exactamente cuando este bebé fue concebido. «Señora», me dijo el doctor con voz quebrada, «este bebé tiene 8 meses y medio de gestación. Su hijo estuvo fuera del país hace 9 meses. Yo mismo atendí a su esposo don Fernando cuando se lastimó la espalda hace exactamente 9 meses. Las fechas coinciden perfectamente. Mi esposo, mi nuera, mi nieto que no era mi nieto. En ese momento entendí que los 30 millones de pesos en propiedades que tengo a mi nombre, mi casa, mis terrenos, todo por lo que había trabajado durante décadas, estaba en peligro. Ellos habían planeado esto. Querían que yo aceptara a ese bebé como mi nieto legítimo para poder reclamar mi herencia. Pero lo que don Fernando y Lucía no sabían es que yo, Sofía Mendoza, no me convertí en una mujer exitosa siendo ingenua. Y lo que estaba por hacer iba a destruir sus vidas para siempre. No volví a casa esa noche. No les dije nada. Simplemente desaparecí. Y durante los siguientes 3 meses, mientras ellos me buscaban desesperadamente, yo estaba planeando la venganza más perfecta que puedan imaginar. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Sofía Mendoza. Tengo 65 años y durante 40 años creí que tenía el matrimonio perfecto. Qué equivocada estaba. Conocí a Fernando cuando yo tenía apenas 25 años. Él era un hombre ambicioso, trabajador, que me prometió el mundo. Y yo, como buena esposa mexicana, le entregué todo. Mi juventud, mis sueños, mi herencia familiar. Verán, yo no era una mujer cualquiera. Mi padre, que en paz descanse, me había dejado terrenos en Polanco, en el Estado de México y en Cuernavaca. Propiedades que hoy valen más de 30 millones de pesos. Pero en aquellos tiempos, Fernando me convenció de que él las administraría mejor. «Sofía, mi amor», me decía, «las mujeres no entienden de negocios. Déjame a mí manejar todo eso». Y yo, como una tonta, le creí. Puse todo a nombre de los dos. Cada documento, cada escritura, llevaba nuestros 2 nombres. Durante 4 décadas trabajé día y noche para hacer crecer ese patrimonio. Mientras él se dedicaba a sus reuniones de trabajo, yo administraba las rentas, supervisaba las construcciones, cobraba los alquileres. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Fernando y Roberto. Después, corría a los terrenos para supervisar a los trabajadores. Revisaba cada peso que entraba y salía. Cuando llegaba a casa, tenía que cocinar, limpiar y atender a mi familia como si no hubiera trabajado todo el día. «Sofía», me decía Fernando cuando llegaba tarde, oliendo a perfume barato, «no entiendes la presión que tengo en el trabajo. Necesito que seas más comprensiva». Mi hijo Roberto nació cuando yo tenía 28 años. Ese niño ha sido la luz de mis ojos desde el primer día. Lo crié prácticamente sola, porque Fernando siempre tenía compromisos importantes. Roberto creció viendo cómo su madre luchaba por mantener el negocio familiar a flote. Le pagué los mejores colegios, universidad privada, un máster en administración, todo con el dinero que yo generaba administrando las propiedades. Fernando se llevaba el crédito, pero yo hacía el trabajo. Cuando Roberto se casó con Lucía hace 3 años, yo estaba feliz. Por fin tendría la hija que nunca tuve. Lucía era dulce, cariñosa,
Siempre me decía suegrita querida y me abrazaba como si fuera su propia madre. Doña Sofía, me decía con lágrimas en los ojos, usted es la madre que siempre soñé tener. Mis propios padres me abandonaron cuando tenía 15 años, pero con usted me siento en familia verdadera. Le abrí las puertas de mi casa. Le di trabajo en la administración de las propiedades con un sueldo de 25,000 pesos mensuales. Le enseñé todo lo que sabía sobre el negocio familiar. Incluso le regalé el collar de perlas de mi propia madre para que se sintiera parte de la familia. Fernando parecía encantado con Lucía. Siempre la elogiaba. Qué buena muchacha nos tocó de nuera, Sofía. Roberto tiene muy buen gusto. Es inteligente, trabajadora y se nota que te quiere mucho. Durante estos 3 años, noté cosas extrañas, pero nunca les di importancia. Fernando llegaba tarde, siempre con excusas de trabajo. Lucía a veces sabía detalles de los negocios que yo no le había contado. Se miraban de una forma, pero yo pensaba que era cariño familiar. Un día encontré un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de Fernando. Había pagado 3,500 pesos por una cena para 2. Cuando le pregunté, me dijo, era con un cliente importante, Sofía. No te preocupes por esas cosas. El año pasado, cuando Lucía anunció su embarazo, Fernando se emocionó tanto que hasta lloró. «Por fin voy a ser abuelo», gritaba por toda la casa. Roberto estaba en las nubes y yo empecé a tejer ropa para mi futuro nieto con mis propias manos. Pero ahora entiendo todo. Las miradas cómplices, las conversaciones que se cortaban cuando yo llegaba, los viajes de trabajo de Fernando que coincidían con las ausencias de Lucía cuando Roberto estaba ocupado. Durante 40 años fui la esposa perfecta. Cociné, limpié, administré, trabajé como una mula para construir nuestro imperio familiar. Sacrifiqué mis propios sueños para que ellos vivieran cómodamente, y ellos me veían como una vieja tonta que podían engañar fácilmente. Pero hay algo que Fernando y Lucía nunca supieron, algo que cambiaría todo su plan diabólico para siempre. Los siguientes meses después del anuncio del embarazo fueron como vivir en una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. Fernando empezó a cambiar de manera sutil pero constante. Antes, por lo menos fingía interés cuando yo le contaba sobre los problemas de las propiedades. Ahora simplemente me interrumpía. «Sofía, estoy cansado. ¿No puedes resolver esas cosas sola? Para eso tienes experiencia, ¿no?» Una tarde de marzo, mientras revisaba las cuentas en mi oficina, escuché risas provenientes de la sala. Me asomé y vi a Fernando y a Lucía sentados muy juntos en el sofá, viendo algo en el teléfono de ella. «Qué gracioso», decía Fernando con una sonrisa que hacía años no le veía cuando estaba conmigo. Cuando me acerqué, Lucía rápidamente guardó el teléfono. «Ay, suegrita, solo estábamos viendo videos de bebés en YouTube. Estoy tan emocionada por este embarazo». Pero yo había alcanzado a ver que no eran videos de bebés. Era una conversación de WhatsApp con corazones rojos. Los gastos empezaron a volverse extraños. Fernando, que siempre había sido tacaño hasta para comprar una comida fuera de casa, de repente tenía gastos inexplicables. «Fernando», le pregunté una noche mientras revisaba los estados de cuenta, «¿qué es este cargo de 15,000 pesos en una joyería?» «Ah, eso», me dijo sin levantar la vista del periódico. «Le compré unos aretes a Lucía. Está embarazada. Merece sentirse especial». 15,000 pesos en aretes para mi nuera. A mí no me había regalado ni una flor en nuestro último aniversario. Pero lo que realmente me empezó a preocupar fueron las reuniones secretas. Una tarde llegué más temprano de lo esperado de cobrar las rentas en Cuernavaca. La casa estaba extrañamente silenciosa. Subí a buscar a Fernando y lo encontré en su oficina, hablando por teléfono en voz muy baja. «No te preocupes, mi amor. Ella no sospecha nada. En unos meses más, cuando nazca el bebé, todo va a estar resuelto». Cuando me vio, colgó inmediatamente.
Era Roberto. Me mintió descaradamente. Hablábamos sobre el trabajo. ¿Roberto? Le pregunté confundida. Pero Roberto está en Guadalajara hasta mañana. Se puso rojo como un jitomate. Ah, sí, me confundí. Era el contador. Lucía empezó a comportarse de manera cada vez más extraña también. Durante las primeras semanas de embarazo, había estado muy pegada a mí, pidiendo consejos, acompañándome a todas partes. Pero conforme avanzaban los meses, se volvía más distante. Suegrita, me dijo un día mientras yo cocinaba su comida favorita, ya no se moleste tanto por mí. Puedo cuidarme sola. Pero mi hija, le respondí, es mi primer nieto. Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas. Es que, dudó por un momento, a veces siento que usted es muy intensa. Necesito mi espacio. ¿Intensa? Yo, que había abierto mi casa y mi corazón para ella como si fuera mi propia hija. Las cosas empeoraron cuando empecé a notar que Lucía sabía cosas sobre el negocio que no debería saber. Un día mencionó casualmente que el inquilino del edificio de Polanco se iba a atrasar con la renta. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté sorprendida. Apenas me llamó esta mañana. Ay, suegrita, no me acuerdo dónde lo escuché. Con el embarazo tengo la mente muy confundida. Pero yo sabía que era mentira. Esa llamada la había recibido en privado, en mi recámara, con la puerta cerrada. Fernando empezó a llegar cada vez más tarde. Sus excusas se volvían más elaboradas y menos creíbles. Tuve que quedarme hasta muy tarde revisando unos contratos, me decía, llegando a las 11 de la noche, oliendo a perfume de mujer. Hubo una cena de trabajo con inversionistas japoneses, me explicaba otra noche, cuando llegó a las 2 de la madrugada con la camisa arrugada. Una noche de junio no pude más. Cuando Fernando llegó a la 1 de la madrugada, lo confronté. Fernando, le dije con voz firme, necesito que me expliques qué está pasando. Llegas tarde todas las noches, gastas dinero en cosas que no me explicas y actúas como si yo fuera una extraña en mi propia casa. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. Sofía, me dijo con desprecio, estás paranoica. Son imaginaciones de una mujer vieja y aburrida. Si no te gusta cómo manejo mi vida, es tu problema. Mujer vieja y aburrida. Después de 40 años de matrimonio, después de construir juntos un imperio de 30 millones de pesos, ¿así me hablaba? Pero lo que realmente me partió el corazón fue lo que pasó en el baby shower de Lucía. Había organizado una fiesta hermosa en el jardín de la casa. Invité a todas mis amigas, a la familia, compré la decoración más cara que encontré. Quería que mi nuera se sintiera como una reina. Durante la fiesta, noté que Fernando y Lucía se alejaron hacia la cocina. Los seguí para ver si necesitaban algo y los encontré abrazados, susurrándose al oído. No falta mucho, mi amor, le escuché decir a Fernando. Cuando nazca nuestro hijo, todo va a cambiar. Ya no tendremos que fingir más. ¿Nuestro hijo? ¿Ya no tendremos que fingir más? Se separaron rápidamente cuando me vieron. Lucía hasta tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de emoción. Suegrita, me dijo con una sonrisa falsa. Estaba tan emocionada que me puse a llorar. Don Fernando me estaba consolando. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en 40 años de matrimonio, las piezas empezaban a encajar de una manera horrible. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía recursos que jamás se imaginaron. Y muy pronto iban a descubrir que habían elegido a la mujer equivocada para engañar. La revelación en el hospital fue como si me hubieran golpeado con un martillo, pero también fue como despertar de una pesadilla de 40 años. Después de salir corriendo de ese hospital, no fui a casa. No podía enfrentarlos todavía. Necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que había descubierto. Me fui directamente al Hotel Fiesta Americana en Polanco y renté una suite por una semana. Durante esos primeros días, lloré como no había llorado desde la muerte de mi padre.
pero después de derramar todas las lágrimas que tenía guardadas, algo cambió dentro de mí. La tristeza se convirtió en una furia fría y calculada. Llamé a mi hijo Roberto, que seguía en Guadalajara. «Mijo», le dije, «necesito que vengas a la Ciudad de México inmediatamente. Algo muy grave está pasando con tu esposa». «¿Qué pasó, mamá? ¿Está bien el bebé?» «Roberto», le dije con voz firme, «ese bebé no es tuyo». El silencio del otro lado del teléfono duró una eternidad. «Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Te sientes bien?» «Hijo, necesito que confíes en mí. Ven a la Ciudad de México, pero no vayas a la casa. Búscame en el Hotel Fiesta Americana, Suite 1205, y no le digas nada a Lucía ni a tu padre». Roberto llegó esa misma noche, confundido y preocupado. Cuando le expliqué todo lo que había descubierto, vi cómo se derrumbaba su mundo igual que se había derrumbado el mío. «No puede ser, mamá», me decía con lágrimas en los ojos. «Lucía me ama. Llevamos 3 años casados. Estamos esperando a nuestro primer hijo». «Roberto», le dije tomando sus manos, «las fechas no mienten. Tú estuviste en Europa durante todo febrero por el proyecto de la empresa. Este bebé fue concebido exactamente cuando tú no estabas». Le mostré los papeles médicos que había conseguido. Los números eran irrefutables. Pero lo que más me dolió fue ver la traición en los ojos de mi hijo cuando finalmente aceptó la realidad. «Mi propio padre», susurró. «¿Cómo pudo hacernos esto?» «Hijo», le dije, «ahora entiendo todo. Tu padre y Lucía han estado planeando esto desde hace mucho tiempo, pero hay algo que ellos no saben». Roberto me miró confundido. «¿Qué cosa, mamá?» «Mijo, durante todos estos años, mientras tu padre se llevaba el crédito por nuestro éxito, yo fui muy cuidadosa con los documentos legales. Todas nuestras propiedades principales están a mi nombre únicamente». «¿Cómo es posible? Papá siempre dijo que todo estaba a nombre de los dos». «Roberto, tu padre cree que es así. Pero cuando heredé los terrenos de tu abuelo, mi padre me aconsejó algo muy sabio. Me dijo, hija, nunca pongas todo a nombre de tu marido. Los hombres cambian, pero la tierra siempre será tuya». Le expliqué cómo había manejado las cosas durante 4 décadas. Mientras Fernando se ocupaba de las operaciones diarias, yo me encargaba de los aspectos legales. Cada vez que comprábamos una nueva propiedad, cada vez que renovábamos un documento, yo me aseguraba de que estuviera registrado correctamente. Los terrenos de Polanco, que ahora valen 15 millones de pesos, están a mi nombre. El complejo de departamentos en Cuernavaca, que vale 8 millones, está a mi nombre. Los locales comerciales en el Estado de México, que valen 7 millones, están a mi nombre. Roberto estaba asombrado. «Pero mamá, ¿papá no lo sabe?» «Tu padre cree que tiene control sobre todo, pero la realidad es que él solo tiene acceso a las cuentas de operación. Las escrituras, los títulos de propiedad, todo está en mi poder». Le mostré la caja fuerte que había traído conmigo al hotel. Adentro estaban todos los documentos originales. 40 años de papeles que demostraban que Sofía Mendoza era la verdadera dueña del imperio familiar. Además, le dije a Roberto, hay algo más que ellos no saben. Hace 5 años, cuando cumplí 60, hice mi testamento. Todo está destinado para ti, mi único hijo legítimo. Pero tengo una cláusula muy específica. ¿Qué cláusula? Si alguna vez descubro que tu padre me ha sido infiel, automáticamente pierde cualquier derecho sobre las propiedades. Y si tú tienes hijos fuera del matrimonio o participas en fraudes familiares, también pierdes tu herencia. Roberto palideció. Mamá, eso significa, hijo mío, que tu padre y Lucía han estado planeando robar algo que nunca fue suyo. Y cuando descubran la verdad, van a perder absolutamente todo. Pero lo más importante que le revelé a Roberto fue mi plan. Hijo, le dije, durante todos estos años he estado guardando dinero en cuentas separadas. Tengo casi 2 millones de pesos en efectivo
que tu padre nunca supo que existían. Dinero que he estado ahorrando de las rentas de mis propias inversiones. ¿Para qué? Para exactamente este momento, para cuando necesitara mi independencia total. Roberto me miró con una mezcla de admiración y asombro. Mamá, ¿tú sabías que esto podía pasar? Hijo, una mujer que sobrevive 40 años de matrimonio siempre debe estar preparada para lo peor. Tu padre nunca se imaginó que la viejita tonta que cocinaba y limpiaba también fuera una mujer de negocios inteligente. Esa noche, Roberto y yo planeamos cómo íbamos a manejar la situación, pero primero necesitábamos más evidencia que los destruyera completamente. Mijo, le dije, ahora vamos a jugar su mismo juego, pero nosotros vamos a ganar. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más satisfactorios. Tener que fingir que no sabía nada mientras planeaba mi venganza requería una fuerza que no sabía que tenía. Roberto y yo regresamos a casa actuando como si nada hubiera pasado. Le dijimos a Fernando y a Lucía que había tenido una crisis nerviosa por la emoción del embarazo y que había necesitado unos días para recuperarme. Ay, suegrita, me dijo Lucía abrazándome cuando llegué. Estaba tan preocupada por usted. Don Fernando y yo no sabíamos qué hacer. Sonreí mientras la abrazaba, pero por dentro sentía náuseas. Esta mujer que me llamaba suegrita con tanto cariño había estado acostándose con mi esposo durante meses. No se preocupen, les dije, ya estoy mejor. Solo quiero enfocarme en recibir a mi nieto. La ironía de esas palabras era deliciosa. Ellos pensaban que había aceptado al bebé como mi nieto legítimo. No tenían idea de lo que se les venía encima. El primer paso de mi plan era conseguir evidencia irrefutable. Roberto se convirtió en mi cómplice perfecto. Como Lucía confiaba en él completamente, él podía hacer preguntas sin levantar sospechas. Amor, le dijo Roberto a Lucía una noche durante la cena. He estado pensando que deberíamos hacerle una prueba de paternidad al bebé cuando nazca. Ya sabes, para tener todos los papeles en orden para la herencia de mi mamá. Vi cómo palidecía Lucía. ¿Para qué? Tú eres el padre, Roberto. ¿Por qué dudas? No dudo, mi amor. Pero mi mamá tiene muchas propiedades y necesitamos que todo esté documentado legalmente. Es solo un trámite. Fernando, que estaba sentado a mi lado, se atragantó con el agua. No creo que sea necesario, dijo rápidamente. Son gastos innecesarios. Ay, Fernando, le dije, sonriendo dulcemente. Pero si es para asegurar la herencia de nuestro nieto, vale la pena cualquier gasto, ¿no crees? La cara de Fernando era un poema, pero no podía objetar sin levantar sospechas. Mientras tanto, yo empecé a mover mis piezas secretamente. Contraté al mejor detective privado de la Ciudad de México, un hombre llamado Jorge Ramírez, que había trabajado durante 20 años en la policía judicial. Señora Mendoza, me dijo durante nuestra primera reunión en un café de la Zona Rosa, necesito que me dé todos los detalles, fechas, horarios, comportamientos extraños, todo. Le di una lista completa de todas las inconsistencias que había notado durante los últimos meses. Jorge me aseguró que en 2 semanas tendría evidencia fotográfica y documentos que comprobarían la infidelidad. Pero señora, me advirtió, prepárese emocionalmente. Lo que vamos a descubrir va a ser muy doloroso. Señor Ramírez, le respondí, el dolor ya me lo causaron. Ahora solo quiero justicia. Mientras Jorge trabajaba, yo continué con mi actuación en casa. Cada mañana les preparaba el desayuno a Fernando y a Lucía con una sonrisa. Los veía comer mientras planeaban mi destrucción, sin saber que yo estaba planeando la suya. Sofía, me dijo Fernando una mañana, he estado pensando que después de que nazca el bebé, deberíamos reorganizar las finanzas familiares para que sea más fácil manejar todo. ¿Qué tipo de reorganización?, le pregunté fingiendo inocencia. Bueno, tal vez poner algunas propiedades a nombre de Roberto y Lucía, para evitar problemas de herencia en el futuro.
Sonreí mientras le servía más café. Claro, mi amor, lo que tú creas conveniente. Pero por dentro estaba hirviendo. Así que ese era el plan. Hacerme firmar traspasos de propiedades para evitar problemas de herencia y después deshacerse de mí. Lucía también empezó a mostrar más sus cartas. Una tarde, mientras organizaba la ropa del bebé, me dijo casualmente: «Suegrita, cuando nazca el bebé, creo que sería mejor que Roberto y yo nos mudáramos a una casa más grande. Esta casa es muy pequeña para una familia que está creciendo». ¿Mudarse?, le pregunté. «Pero esta casa tiene 5 recámaras. Hay espacio de sobra». «Es que, bueno, don Fernando y usted van a querer su tranquilidad, y nosotros necesitamos nuestro espacio como familia joven». Qué conveniente. Sacar a Roberto de la casa para que Fernando y ella pudieran vivir su romance abiertamente. «Por supuesto, hija», le dije. «Cuando llegue el momento veremos qué se puede hacer». Mientras tanto, Jorge Ramírez me iba trayendo reportes semanales que confirmaban mis peores sospechas. «Señora Mendoza», me dijo durante una de nuestras reuniones secretas, «su esposo y su nuera se ven 3 veces por semana en el Hotel Camino Real. Siempre en la misma suite, la 2047. Tengo fotografías de ellos entrando y saliendo, abrazados, besándose». Me mostró las fotos. Ver a Fernando, el hombre con quien había compartido 40 años de mi vida, besando a la mujer que yo había tratado como a mi propia hija, fue devastador, pero también fue liberador. «Hay más», continuó Jorge. «He estado siguiendo sus movimientos financieros. Su esposo ha estado transfiriendo dinero de las cuentas de operación a una cuenta nueva que abrió hace 6 meses, una cuenta que solo él y Lucía pueden manejar». «¿Cuánto dinero?», le pregunté. «Hasta ahora 800,000 pesos, pequeñas cantidades cada semana para no levantar sospechas». No solo me estaban traicionando emocionalmente, me estaban robando. «Jorge», le dije, «necesito que averigües todo sobre esa cuenta. Quiero saber cada peso que han movido y para qué lo han usado». Una semana después, Jorge me trajo el reporte completo. Fernando y Lucía habían estado planeando esto durante más de 1 año. Habían usado el dinero robado para rentar departamentos, comprar muebles e incluso habían hecho el enganche para una casa en Satélite. «Señora», me dijo Jorge, «ellos están planeando irse a vivir juntos después de que nazca el bebé. Han estado construyendo una vida paralela con el dinero de usted». Pero lo que más me impactó fue el último documento que me mostró. «Encontré esto en la basura del hotel», me dijo entregándome un papel arrugado. Es una nota que su nuera le escribió a su esposo. La nota decía: «Mi amor, ya falta poco para que seamos libres. Cuando nazca nuestro hijo y la vieja firme los papeles, podremos vivir juntos abiertamente. She tan cansada de fingir que la quiero. Es tan ingenua que se cree todo lo que le decimos». Leyendo esa nota, sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. Pero también sentí algo más, el fuego de la venganza ardiendo en mis venas. «Jorge», le dije doblando cuidadosamente la nota, «ahora necesito que me ayudes con la segunda parte de mi plan». «¿Cuál es, señora?». Sonreí por primera vez en meses. «Vamos a darles exactamente lo que ellos creen que quieren, y después los vamos a destruir». Los siguientes días fueron crucial para organizar mi venganza perfecta. Porque lo que Fernando y Lucía no sabían era que su vieja ingenua había estado preparando una sorpresa que jamás olvidarían. El día que había estado esperando finalmente llegó. Lucía dio a luz el 15 de septiembre, exactamente como habían calculado los médicos. Un niño hermoso que, según los documentos del hospital, era mi nieto. Fernando estaba eufórico. «Sofía, ya somos abuelos. Mira qué hermoso está nuestro nieto». Roberto actuó su papel perfectamente, fingiendo estar emocionado mientras cargaba al bebé que no era suyo. «Mamá», me dijo, «¿no es perfecto?». «Sí, hijo», le respondí. «Es exactamente lo que esperaba». Durante los 3 días que Lucía estuvo en el hospital,
Fernando prácticamente vivió ahí. Es que estoy tan emocionado, me explicaba. No puedo alejarme de mi nieto. Su nieto, su hijo más bien. Cuando llegamos a casa con el bebé, organicé una reunión familiar para celebrar la llegada del nuevo miembro de la familia. Invité a Roberto, por supuesto, pero también a Jorge Ramírez, a quien presenté como el abogado de la familia que va a ayudarnos con los papeles de herencia. Familia, les dije cuando estuvimos todos reunidos en la sala. Quiero aprovechar este momento tan especial para hacer algunos anuncios importantes. Fernando y Lucía estaban sentados juntos en el sofá, con el bebé en brazos de ella. Se veían tan cómodos, tan felices. No tenían idea de lo que se les venía encima. Primero, continué, quiero que sepan que he estado muy preocupada por el futuro de nuestro patrimonio familiar. Por eso he tomado algunas decisiones importantes. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Fernando con interés. Bueno, mi amor, después de 40 años de matrimonio, creo que es hora de que reorganicemos nuestras finanzas, tal como tú me habías sugerido. Vi cómo se le iluminaron los ojos. Pensaba que iba a firmar traspasos de propiedades para facilitarles su plan. Jorge, le dije al detective, ¿podrías explicarles a Fernando y a Lucía cuál es la situación real de nuestro patrimonio? Jorge abrió su portafolio y sacó una pila de documentos. Por supuesto, señora Mendoza. Después de revisar exhaustivamente todos los papeles familiares, puedo confirmar que la señora Sofía Mendoza es la propietaria única y legal de todas las propiedades principales. Fernando frunció el ceño. ¿Cómo que propietaria única? Todo está a nombre de los dos. Me temo que no, señor, respondió Jorge con voz profesional. Los terrenos de Polanco, valorados en 15 millones de pesos, están registrados únicamente a nombre de la señora Mendoza. El complejo de Cuernavaca, valorado en 8 millones también. Los locales comerciales del Estado de México por 7 millones, igual. El color se le fue de la cara a Fernando. Eso es imposible. Yo he estado manejando esos negocios durante décadas. Manejando las operaciones, sí, le dije sonriendo dulcemente. Pero nunca fuiste el dueño, Fernando. Yo me aseguré de eso desde el principio. Lucía empezó a ponerse nerviosa. Pero eso no importa, ¿verdad? Ustedes están casados. Lo que es de uno es del otro. Ah, Lucía, qué ingenua eres, le dije. Jorge, ¿podrías explicarle a mi querida nuera cómo funciona la ley mexicana en casos de divorcio por infidelidad? Jorge sonrió. Cuando hay evidencia comprobada de adulterio, la parte culpable pierde cualquier derecho sobre los bienes del cónyuge traicionado. ¿Divorcio?, gritó Fernando. ¿De qué estás hablando, Sofía? ¿Por qué hablaríamos de divorcio? Oh, Fernando, le dije con una sonrisa que había estado guardando durante meses. ¿En serio crees que soy tan estúpida? Me levanté y caminé hacia la televisión. Jorge, ¿podrías mostrarles a Fernando y a Lucía las fotos que tomaste? Por supuesto, señora. Encendí la televisión y Jorge conectó su laptop. La primera imagen que apareció en la pantalla de 65 pulgadas fue Fernando y Lucía besándose apasionadamente en la entrada del Hotel Camino Real. «Dios mío», gritó Roberto, actuando su papel de hijo traicionado perfectamente. «Esperen», les dije, «hay más». Las siguientes fotos mostraban a Fernando y a Lucía entrando y saliendo del hotel en diferentes fechas. Abrazados, tomados de la mano, comportándose como los amantes que eran. Fernando se puso de pie temblando. «Sofía, yo puedo explicarte. Siéntate», le dije con una voz que no admitía discusión. «Todavía no terminamos». Jorge cambió la presentación. «Ahora vamos a revisar los movimientos financieros». La pantalla mostró los extractos bancarios de la cuenta secreta que Fernando y Lucía habían abierto. «Como pueden ver», explicó Jorge, «durante los últimos 8 meses, el señor Fernando ha estado transfiriendo dinero de las cuentas de operación familiar a esta cuenta personal. En total, 800,000 pesos. Eso era para inversiones», balbuceó Fernando. «¿Inversiones?», le pregunté.
Jorge, ¿podrías mostrarles en qué invirtieron mi dinero? La siguiente diapositiva mostraba los gastos: renta de departamento, muebles, ropa, restaurantes caros, hoteles. Ustedes estaban construyendo una vida juntos con mi dinero, grité, dejando que saliera toda la furia que había estado conteniendo durante meses. Lucía empezó a llorar. Suegrita, yo puedo explicarle. No me digas suegrita, le rugí. Tú no eres nada mío. Saqué la nota arrugada que Jorge había encontrado en la basura del hotel. Lucía, ¿reconoces esto? Es tu letra, ¿verdad? Le leí la nota en voz alta. Mi amor, ya falta poco para que seamos libres. Cuando nazca nuestro hijo y la vieja firme los papeles, podremos vivir juntos abiertamente. Estoy tan cansada de fingir que la quiero. Es tan ingenua que se cree todo lo que le decimos. Roberto se levantó furioso. ¡Nuestro hijo! ¡Ese bebé es de mi padre! Roberto, le dije, ese niño no es tu hermano, es tu medio hermano. Lucía y tu padre han estado planeando esto durante más de un año. Fernando finalmente explotó. Está bien, sí, Lucía y yo nos amamos. Y ese bebé es mío. Pero tú ya eres una vieja, Sofía. Yo necesitaba a alguien joven que me diera lo que tú ya no puedes darme. ¿Una vieja? Le pregunté con calma mortal. Jorge, ¿podrías mostrarle a este joven lo que esta vieja ha preparado para él? La última diapositiva apareció en la pantalla. Los papeles de divorcio ya preparados, con la demanda por adulterio, el inventario completo de bienes y, lo más importante, la orden de desalojo. Fernando, le dije, tienes 48 horas para sacar todas tus cosas de mi casa. Lucía, tienes 24 horas y ambos tienen una semana para devolverme los 800,000 pesos que me robaron, más intereses. ¡No puedes hacer esto!, gritó Fernando. ¡Soy tu esposo! ¡Tengo derechos! ¿Derechos? Me reí. Jorge, explícale a mi ex esposo cuáles son sus derechos. Señor Fernando, dijo Jorge con voz firme, debido a la evidencia de adulterio y malversación de fondos, usted no tiene derecho a nada, ni siquiera a pensión alimenticia. De hecho, la señora Mendoza podría demandarlo penalmente por fraude. Lucía se levantó del sofá cargando al bebé, llorando histéricamente. No podemos irnos, no tenemos a dónde ir. Ese departamento que rentamos era temporal. Eso, le dije, ya no es mi problema. Fernando me miró con una mezcla de odio y desesperación. Sofía, si haces esto te vas a quedar completamente sola. Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. Fernando, durante 40 años he estado sola. Solo que ahora ya no voy a fingir que no lo estoy. Roberto se acercó y me abrazó. Mamá, yo estoy contigo. Lo sé, hijo, le dije. Y ahora que sabemos quiénes son nuestros verdaderos enemigos, podemos comenzar a reconstruir nuestra familia sobre bases honestas. Fernando y Lucía se fueron esa misma noche, llevándose solo la ropa que pudieron cargar. Los vi salir por la ventana de mi recámara, cargando maletas y al bebé que había causado toda esta destrucción. Pero lo que ellos no sabían, murmuré para mí misma, era que esto era solo el comienzo de sus problemas. 6 meses después de esa noche, mi vida había cambiado completamente, pero no de la manera que Fernando y Lucía esperaban. Los primeros días después de su partida fueron extraños. La casa se sentía tan silenciosa, después de décadas de mentiras y actuaciones, pero por primera vez en 40 años era un silencio de paz, no de tensión. Roberto se divorció de Lucía inmediatamente. Con toda la evidencia que teníamos, el proceso fue rápido y limpio. Él no tuvo que pagar pensión alimenticia ni reconocer legalmente al bebé que no era suyo. Mamá, me dijo una tarde mientras tomábamos café en la terraza, no puedo creer que haya sido tan ciego. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Hijo, le respondí, cuando confiamos en las personas que amamos no buscamos traición. Eso no te hace ciego, te hace humano. Pero las consecuencias para Fernando y Lucía fueron devastadoras, exactamente como yo había planeado. Sin acceso a mi dinero,
y sin los ingresos de las propiedades, no pudieron mantener el nivel de vida que habían estado construyendo con mis recursos. El departamento que habían rentado en Satélite se les venció a los 2 meses y no pudieron renovarlo. Jorge me mantenía informada de sus movimientos. Señora Mendoza, me reportó durante una de nuestras reuniones mensuales. Fernando está trabajando como vendedor de seguros. Lucía está viviendo con su hermana en Nezahualcóyotl, en una casa de 2 cuartos donde viven 8 personas. La ironía era deliciosa. Después de años de vivir como reyes con mi dinero, ahora tenían que enfrentar la realidad de sus propios recursos. Pero lo que más me satisfizo fue enterarme de cómo había terminado su gran amor. Se están peleando constantemente, me contó Jorge. Los vecinos han reportado gritos y discusiones todas las noches. Fernando le reprocha a Lucía que por culpa de su embarazo perdieron todo. Lucía le reclama que él le prometió una vida de lujo que nunca pudo darle. Resulta que cuando ya no tenían mi dinero para mantener sus citas románticas en hoteles caros, su relación se volvió lo que realmente era: una alianza conveniera basada en la codicia. Además, añadió Jorge con una sonrisa, Fernando está teniendo problemas para conseguir trabajo. Su reputación en el mundo de los bienes raíces se arruinó cuando corrió la voz de cómo había traicionado a su esposa. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que no es confiable. La comunidad había reaccionado exactamente como yo esperaba. En México, la lealtad familiar es sagrada. Un hombre que traiciona a su esposa de 40 años con su propia nuera es considerado el peor tipo de persona. Mientras tanto, mi vida florecía de maneras que nunca había imaginado. Sin la carga de mantener a Fernando y sus gastos secretos, mis finanzas se multiplicaron. Las propiedades que había estado administrando sola durante décadas ahora generaban ingresos que eran completamente míos. Decidí expandir el negocio. Compré 2 edificios más en la Roma Norte y abrí una empresa de administración de propiedades con Roberto como mi socio oficial. Mendoza Añijo, Propiedades Familiares, se llama nuestra empresa. En 6 meses habíamos triplicado nuestro portafolio. Roberto resultó ser tan inteligente para los negocios como su abuelo había sido. Mamá, me dijo un día mientras revisábamos los números del trimestre, nunca me había sentido tan orgulloso de trabajar contigo. Antes todo se sentía como si fuéramos empleados de papá, pero ahora somos verdaderos socios. Pero la transformación más grande fue personal. A los 65 años, por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí misma. Me inscribí en clases de yoga, empecé a viajar, renové toda la casa con mis propios gustos en lugar de los de Fernando. Una tarde, mientras estaba en mi nuevo jardín cuidando las flores que había plantado, sonó el teléfono. Era Fernando. Sofía, me dijo con voz quebrada, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres, Fernando? Estoy arrepentido. Lo que hice estuvo mal. Lucía y yo ya terminamos. Ella se fue con otro hombre, alguien que sí puede mantenerla. Me quedé solo, sin nada. Me quedé en silencio por un momento procesando sus palabras. Sofía, continuó, sé que no merezco tu perdón, pero ¿podríamos intentarlo otra vez? Somos una familia, tenemos 40 años juntos. Eso tiene que valer algo. Me reí. Una risa genuina, liberadora. Fernando, le dije, tienes razón. 40 años valen mucho. Valen exactamente 30 millones de pesos en propiedades, una empresa próspera y la tranquilidad de saber que ya no tengo que vivir con un mentiroso. Pero Sofía, Fernando, tú elegiste a Lucía sobre nuestra familia. Elegiste robarme sobre respetarme. Elegiste humillarme sobre amarme. Ahora vive con las consecuencias de tus decisiones. ¿Y si te prometo que cambié? Fernando, yo también cambié. Ya no soy la mujer que acepta migajas de respeto. Ya no soy la esposa que cierra los ojos a las traiciones. Soy Sofía Mendoza, empresaria exitosa, mujer independiente y persona que se valora a sí misma. Colgué el teléfono
y nunca más volvió a llamar. 3 meses después, me enteré por Jorge que Fernando había intentado demandarme por abandono del hogar conyugal. Su abogado le explicó que, dado que él había sido quien cometió adulterio y había sido expulsado por sus propias acciones, no tenía ninguna base legal. Hoy, 1 año después de esa revelación en el hospital, mi vida es completamente diferente. Roberto se casó con una mujer maravillosa llamada Carmen, que viene de una familia trabajadora y honesta. Cuando les conté toda la historia, Carmen me abrazó y me dijo: «Doña Sofía, usted es el tipo de mujer que quiero ser cuando tenga su edad. Estamos esperando mi primer nieto legítimo para el próximo año. Un bebé que será recibido con amor genuino, no con planes de manipulación». Lucía intentó contactarme hace unos meses para explicarme su lado de la historia. No le contesté. Algunas traiciones son imperdonables. Fernando, según las últimas noticias que tengo, está viviendo en un departamento pequeño en Doctores, trabajando en empleos temporales. Su gran amor con Lucía duró exactamente 4 meses después de que perdieron acceso a mi dinero. ¿Saben qué es lo que más me sorprende de toda esta experiencia? No es el dolor de la traición, aunque fue devastador. No es la satisfacción de la venganza, aunque fue dulce. Lo que más me sorprende es descubrir que a los 65 años, cuando pensaba que mi vida ya estaba escrita, pude escribir un capítulo completamente nuevo. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para valorarte. Y nunca es demasiado tarde para decir no más. Hay mujeres que me escriben por redes sociales contándome sus propias historias de traición familiar. A todas les digo lo mismo: hermana, tú vales más de lo que crees y tienes más poder del que imaginas. Si estás viviendo algo similar, no estás sola. Si tienes un esposo que no te valora, si tienes familiares que te explotan, si sientes que eres invisible en tu propia vida, recuerda mi historia. Yo era una mujer de 65 años que pensaba que era demasiado vieja para cambiar su vida. Pero resulta que la edad solo te da más sabiduría para tomar mejores decisiones. Fernando y Lucía pensaron que podían engañar a la vieja tonta. Lo que no sabían es que esta vieja tonta tenía 40 años de experiencia, 30 millones de pesos en propiedades y la determinación de una mujer que finalmente había decidido valorarse a sí misma. La venganza fue satisfactoria, pero la libertad ha sido transformadora. Ahora vivo cada día sabiendo que cada decisión que tomo es mía. Cada peso que gasto es mío. Cada momento de felicidad es genuino. Y todas las noches, cuando me acuesto en mi cama, en mi casa, rodeada de mis cosas, duermo en paz sabiendo que ya no tengo que fingir ser alguien que no soy para mantener felices a personas que no me merecían. Esa, hermanas, es la verdadera victoria. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo y cuéntame tu historia. A veces, el primer paso hacia la libertad es simplemente reconocer que la mereces.